Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. A imagen y semejanza de Dios lo creó. No estoy hablando desde el punto filosófico, sino desde el punto realista, literal. Cuando en el Génesis aparece la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, incluye al hombre. La palabra crear, me refiero en ese sentido. En el caso del hombre me refiero al DNA, al genoma humano. Ya en el capítulo 1, versículo 26 al 28, encontramos esta división muy específicamente dentro del sentido científico. Cuando vamos a leer Génesis 1:26 y por ejemplo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 2 encontramos la creación del hombre y de la mujer, digamos la parte femenina, se le dice que hará de ella una ayuda idónea para el hombre. Esta palabra idónea, ayuda idónea, tiene que ver con el pensamiento, con la capacidad de pensar, de idear, la psicosomática, el pensamiento. En Génesis capítulo 2, verso 20 al 23. Y no me refiero a las teorías de Freud, no, al llamado padre de la psicología moderna, no, me refiero desde el origen de la creación del hombre, desde el del DNA, desde el gene, pues, desde el origen del hombre. El ser humano es una criatura intelectual, tiene una estructura intelectual, tiene espíritu, alma y cuerpo. Por esto es que se refiere a Dios, que creábamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Me refiero precisamente que Dios es espíritu, que la parte espiritual es Dios mismo, el Padre, al Espíritu Santo la parte emocional, pero la parte física de Dios es Jesucristo, la imagen misma del Dios invisible. Esto con respecto a los seres humanos. Ahora, pero yo estoy hablando también del hombre intelectual, el hombre que está creado con un pensamiento, con una estructura espiritual, emocional y física. Pero me refiero también precisamente a la parte emocional, a la parte psicológica, a la parte psicosomática, de manera idónea. Está hablando de las ideas de una persona. La palabra idónea es muy interesante porque la palabra idónea se refiere precisamente a la parte intelectual, a la parte de pensamiento, idoneidad. Esa la encontramos también en 2 de Timoteo 2:2, la palabra idoneidad, y se refiere a la capacidad de almacenar conocimiento, la capacidad de entender conocimiento, de almacenar conocimiento y desarrollar conocimiento y, ¿por qué no? Exponer conocimiento. Pedro 3:15, razonamiento, razonar. La mujer es una ayuda idónea porque es la ayuda psicológicamente hablando, estructuradamente hablando, la parte emocional. La mujer es emocional, la parte psicológicamente hablando que ayuda al hombre que es más recio, más frío, por su estructura hecha socialmente hablando, construida socialmente hablando de parte de Dios. Y no me estoy refiriendo a la construcción social en el sentido de los hombres, del gobierno humano, no. Me refiero más bien en el sentido del gobierno de Dios. El hombre está creado por Dios y está estructuralmente, socialmente estructurado por parte de Dios. Y tiene una parte psicológica también. A eso me refiero. Cuando hablamos de construcción social, dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, para dar una referencia. 1 Juan 5:19, el mundo está bajo el maligno, y se refiere al gobierno y consecuentemente se refiere a la estructura y se refiere a las doctrinas de tal gobierno. Bueno, el ser humano cuando fue creado desde el principio, Génesis 1 al 4, nos damos cuenta que el ser humano es un ser social y tiene una estructura social, tiene un gobierno, el gobierno que tiene sobre él al crearlo es el gobierno divino, la parte celestial, la parte de Dios. Dios lo creó, pero le puso leyes, estatutos, principios, doctrinas, pues, en otras palabras. Bueno, cuando hablo de la parte psicosomática, no me estoy refiriendo a la psicología moderna, a las teorías de Freud. No, me estoy refiriendo más bien a que el hombre desde el principio tiene una capacidad de pensamiento
Y Dios sabe que tiene una capacidad de pensamiento y lo hizo de esa manera para que pueda recibir la información y pueda dar información y pueda retener información. Es sumamente importante que entendamos esto, porque mucha gente piensa, bueno, que la psicología es algo malo, que el asunto de la psicología es algo malo, y no lo es, no lo es. Yo no estoy de acuerdo con las teorías de Freud, en la mayoría de ellas, porque hacen algunas experimentaciones basadas en falsa información, pero no podemos decir que el ser humano no es psicosomático, no es psicológico, no tiene emociones. Tenemos que pensar, esto está desde el principio. Por eso puse el caso de la mujer, cuando aparece la palabra idónea de ideas, de pensamiento. Y es importantísimo. La medicina no está peleada con las cosas de Dios, hermanos amados, hermanos queridos, como muchos piensan. Yo voy, por ejemplo, a los sinópticos, y cuando encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, el caso del endemoniado gadareno, la diferencia entre Mateo, Marcos, es que Lucas usa un término médico. Dice que el hombre estaba, hablando de psicología, Lucas 8:35, en su cabal salud. Esta palabra cabal salud habla de psicosomática, habla de cuerdo, de estar cuerdo. Está hablando de medicina, está hablando de psiquiatría, está hablando de psicosomática. Usa la palabra cuerdo para hablar de la mente. O sea, uno de los problemas de este hombre que estaba endemoniado, le había afectado la psicosomática, estaba loco, tenía problemas. Y esto es muy común ver en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces, Lucas en los sinópticos usa ese término médico psiquiátrico de alguna manera cuando dice que el hombre estaba cuerdo, ya no estaba loco como antes, que andaba en los panteones golpeándose y todas esas cosas, no, en los sepulcros golpeándose. Pero él usa un término médico. Y la razón muy sencilla, cuando hablamos de estilos literarios, encontramos que Lucas era un doctor, era un médico. Lucas el médico es conocido. Entonces él usa su vocabulario, su manera de razonar para presentar el Evangelio, y aparece pues su estilo personal, literario ahí, y usa términos médicos. Es muy curioso porque yo trabajo con un pastor, el pastor Víctor Montoya, y el pastor es un doctor en Tijuana. Y el pastor Víctor Montoya, cuando se sube a predicar, siempre usa términos médicos, porque es su estructura social, es como está preparado intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente, esté preparado de esa manera. Él siempre habla de medicina, aunque él sabe que cuando él predica, que la mayoría de las cosas que él comenta en cuanto a la medicina nadie le va a entender, pero es parte de su estructura, digo, psicosomática. Hermanos, pensar que Dios no nos hizo intelectuales es un error garrafal. Desde el principio Dios nos hizo con una capacidad intelectual, y es importante que aprendamos como cristianos que Dios no está peleado con la medicina en el sentido de la palabra de Dios. Me refiero a ese sentido específico, que Dios sabe que necesitamos ser sanados espiritualmente, pero a que la relación con Dios, la sanidad espiritual. Inclusive puedo usar un término, la palabra salvación significa salud. Salud, y en todos los sentidos de la palabra, tanto espiritual, emocional y físico, y hasta económico, porque la economía también es parte de la salud, porque provee una salud mental o tranquilidad en cuanto tienes una economía. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Santiago hace referencia a eso, el capítulo 3 de Santiago, el capítulo 5, lo que se recomienda a todos para que se entienda el texto y contexto, pero él habla específicamente de Santiago y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y hace la diferencia entre enfermedades espirituales y enfermedades por negligencia física. O sea, enfermedades que vienen desde el alma, de la psicosomática, desde el pensamiento, o afectan el pensamiento. Enfermedades que se conocen como enfermedades del pecado o por causa del pecado. Entonces, la palabra salvación significa salud también. O sea, salvación del espíritu, del alma y del cuerpo. Y me refiero al espíritu, a esa parte espiritual, me refiero a ese sentido. Me refiero más bien a la parte espiritual que tenemos
El Señor me los bendiga. Hasta la próxima, señor hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Gracias.